Hola, saludos, gracia y paz. Por acá estamos revisando las Sagradas Escrituras y hoy quiero comentar acerca de algo que realmente me parece muy hermoso y quiero hacerlo en muy corto tiempo. En alguna oportunidad Pablo dijo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. De manera que Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer a través de su propia creación. Y la creación de Él siempre nos habla de su verdad. De hecho, la creación es la mejor manera de Dios expresar su voluntad en medio de nosotros. Y a través de las cosas creadas, por medio del Espíritu Santo que nos revela toda la verdad de Dios, podemos entender cosas maravillosas. Y algo de lo que quisiera referirme hoy para poder entender por medio de las cosas creadas es acerca de las dos generaciones. Las dos generaciones también pueden ser explicadas por medio de las cosas creadas, por medio de las cosas hechas. Y por eso quiero referirme a las aguas de arriba y a las aguas de abajo. Durante la creación sucedió esto. Al principio de Moisés. Moisés llama el principio a la creación de la tierra y del universo. En el principio de Moisés, dice el verso 2 del Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en aquel momento no había nada seco, todo era agua. No sé cómo podríamos imaginarnos esto, pero lo que nos da para entender, según lo que vemos acá, es una gran oscuridad y aguas por todas partes. Y el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, el viento de Dios se movía sobre las aguas. Pero luego Dios hizo lo siguiente, creó la luz. Pero después que creó la luz, en el verso 6 dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y de esa manera nosotros podemos entender entonces que a partir de aquel momento había unas aguas de arriba y había también unas aguas de abajo. En el libro de Enoc, nosotros encontramos lo siguiente. Hablándonos del momento del diluvio, dice Enoc lo siguiente. Como en los tiempos en que vino el castigo del Señor de los Espíritus, que es el diluvio, y él abrió los depósitos de agua que están sobre los cielos y las fuentes subterráneas. Y todas esas aguas se juntaron, aguas con aguas. Las que están sobre los cielos son masculinas y las que están bajo la tierra son femeninas. Y fueron exterminados los que habitaban sobre la tierra y bajo los límites del cielo, para que se reconocieran la injusticia que perpetraron sobre la tierra y por ella perecieron. Dice entonces que cuando Dios separó las aguas en aquel momento de la creación y colocó una expansión entre ellas, las que quedaron arriba eran masculinas y las que quedaron abajo eran femeninas. Bien, las aguas que quedaron abajo son las que cubren el globo terráqueo, son lo que nosotros conocemos como los océanos, que por cierto ocupan la mayor superficie en el globo terráqueo. Las aguas de abajo tienen un significado simbólico muy importante en la palabra de Dios. Veamos. En el capítulo 17 de Apocalipsis, en el verso 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera es la iglesia corrupta, la iglesia que dice representar a Dios, cuyo representante máximo se nos dice que es el vicario del Mesías acá en la tierra. Esa iglesia corrupta que tiene de centenas o millones de santos, de dioses pequeños, son mini dioses, de manera que es la religión más politeísta conocida. Se dice que esa religión se sienta sobre las muchas aguas, y estas aguas son muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que esta religión tiene su poder, eso significa sentarse, ejerce dominio, ejerce autoridad, tiene una enorme influencia sobre las muchedumbres, sobre las naciones, sobre las lenguas. Sabemos que la Iglesia Católica tiene una enorme influencia sobre más de 1.000 millones de personas. Lo importante acá es entender que ese gran número de personas sobre los cuales la Iglesia Católica tiene su autoridad y su poder, quedan simbólicamente representados por las aguas de abajo. Cuando Dios en aquel momento separó las aguas para colocar el cielo en medio de ella, nos estaba dando una lección por medio de las cosas creadas de gran sabiduría. Él nos hizo entender que las aguas de abajo eran las naciones y los pueblos enemigos de él mismo, porque son descendientes de Caín. Las aguas de abajo son los descendientes de Caín. Pero hay algo maravilloso que nosotros tenemos que entender. Cuando ocurrió el diluvio, los seres de la tierra murieron, todos menos los 8 que estaban con Noé, no por las aguas de abajo, murieron por las aguas de arriba. Las aguas de arriba inundaron la tierra y tuvieron mayor volumen que las aguas de abajo, porque inundaron todo lo conocido y murieron todas las personas. En ese momento la lluvia venida de arriba se mezcló con las aguas de abajo para ahogar a casi toda la población. Otro momento interesante es cuando Israel salía de Egipto y el faraón venía con su ejército persiguiendo a Israel. En ese momento Dios abrió el mar. Israel pasó en medio de él sin mezclarse con esas aguas. Pero el ejército que venía detrás quedó inundado, fue muerto por las aguas. Esto tiene un gran significado simbólico porque Dios mezcló el ejército con las aguas a donde pertenecen. Porque el ejército que perseguía a Israel son todos descendientes de Caín. Pero en la sabiduría de Dios, ellos quedaron sepultados allí. Igual que cuando el diluvio, las aguas de arriba se mezclaron con las aguas de abajo. Ahora bien, veamos algo interesante. Todos los días nosotros vemos la lluvia. La lluvia desciende de los cielos y cae sobre la tierra para refrescarla, para hacerla producir, porque la lluvia es agua bendita, es agua venida desde arriba, desde el cielo. Fijémonos que los sembradíos, las grandes extensiones de terreno sembradas nunca se riegan con el agua de mar, se riegan con el agua de arriba, con el agua de lluvia, porque ese es un agua que viene de los cielos. Esas aguas de arriba representan la generación bendita de Dios, representa al pueblo santo. Las aguas de la tierra, las aguas del océano representan a los hijos de Caín. Las aguas venidas del cielo representan a la generación de Dios, la generación de Adán, la generación santa. De nuevo Génesis 3:15, porque las aguas tienen controversia, se enfrentan entre ellas. Meditemos sobre esto.
Cuando el agua cae de los cielos, es como cuando Dios decidió que su pueblo, que Él ya le conocía el nombre y lo había prácticamente creado desde antes que el mundo fuera hecho. Dios decidió que su pueblo viniera a la tierra creada para Satanás, para ser peregrino y extranjero en esta tierra. Las aguas de arriba representan a ese pueblo de Dios que vino a la tierra. Y cuando el agua de la lluvia cae sobre el terreno, por la gravedad comienza a moverse hacia abajo y forma los ríos. La gran mayoría de los ríos, excepto las cuencas endorreicas, que es donde el agua queda represada en lagos, esos son muy escasos. El alto porcentaje, más del 90% de las aguas que vienen de la lluvia, terminan parando en el agua de mar, en el océano. Esto tiene un gran significado simbólico, ¿sí? Quiere decir que sus hijos, los que él envió a la tierra, se han mezclado con la descendencia de Caín. Están entrelazados, están unidos, caminan juntos en el mundo, conviven en este mundo. La generación de Dios con la generación de Caín convive junta en este mundo. Así como las aguas venidas del cielo terminan en el mar. Lo más hermoso de esto es que las aguas venidas de los cielos regresan a Dios otra vez cuando el sol calienta las aguas y éstas se evaporan. Al evaporarse el agua, sube de nuevo a los cielos, regresa de donde vino, al lugar de donde vino. Y el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso para poder subir a los cielos. Asimismo, el pueblo de Dios tiene que nacer de nuevo y pasar de la carne al espíritu. Tiene que nacer de arriba por medio de la obra del espíritu. Así como el sol calienta las aguas para que regresen a los cielos, asimismo el Espíritu Santo hace la obra en cada creyente para que vuelva al Padre. Nosotros hemos de volver al Padre, tenemos que regresar al Padre, así como las aguas regresan a los cielos. Esta es una hermosa enseñanza, preciosa enseñanza que Dios nos da por medio de las cosas hechas. Dios te bendiga.